Episodio 17 de Psychopreneurs. El día de hoy, como ya los tenemos acostumbrados, tenemos invitado especial, ¿verdad? Invitado top, ¿verdad? Le estamos trayendo a las personas que están teniendo más impacto en cada una de sus industrias. Y el día de hoy tenemos, en mi opinión, el mejor tatuador que hay en Costa Rica, Max Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Max. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy contento de estar. Bueno, de que ustedes estén acá en realidad. Estoy nervioso. Y este señorito por acá, si lo ven en una situación extraña es porque se va a tatuar el hombre el día de hoy en vivo, ¿verdad? Primera vez que pasa eso. Yo no he visto un podcast que estén tatuando en vivo por ahora, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y aparte nos va a compartir un poquito de su experiencia en los años que llevas en esta industria, claro. Max, ¿verdad? También para que todos puedan aprender un poquito sobre qué es lo que ha tenido que pasar para que usted llegue al punto en el que está en este momento, las cosas bonitas, las cosas no tan bonitas que siempre pasan en el camino. Sí, claro. ¿Verdad? Y que estoy seguro que muchas personas tal vez antes de iniciar les da como ese miedillo de hacer algo. Porque no saben a lo que se van a enfrentar. Y cuando traemos personas que dan ese tipo de valor es demasiado valor para nosotros. Yo me quedé con la historia que estaba leyendo de Max, de cómo se compró la primera máquina. Yo me imagino que le han dicho muchas veces que la cuente, pero... Sí, claro, la primera máquina que tuve en mi vida fue una máquina, digamos profesional, porque sí era una máquina con propósitos de tatú, pero era una máquina china. ¿Verdad? Hay una máquina china que ya ahora, sabiendo mucho más de tatuajes, me di cuenta de que no era una máquina funcional realmente, pero esa máquina me la compré vendiendo comida, vendiendo empanadas específicamente. Wow. En la U. Y fue un año que me tocó cocinar para poder pagar esa máquina, que era muy barata en realidad, costaba 80,000 un kit con 2 máquinas y varias cositas para tatuar, 80,000 colones, era muy barato, era un gran indicador de que no era buena, pero bueno, en ese momento no se conseguían máquinas y que esa estuviera ahí accesible, digamos, era una oportunidad. No tenía el dinero para poder pagarla porque fue como, cuando me la pague, se la doy. Y yo necesito esa máquina ya. Entonces lo que tenía a mano, de conocimiento un poquillo, era cocinar y me pude hacer empanadas para vender. Qué loco, Max, ¿a qué edad fue eso? Yo tenía 17 años. No, hombre. Sí, está en primer año de UMA. Ok. Una pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? Como a ese tipo de edades es... Si nosotros le preguntamos a algún compa suyo del cole cómo era Max a los 15, 13, 14 años, ¿cuál sería la respuesta de ellos? Yo creo que nunca he sido como una persona muy usual, digamos. De hecho, yo lo que hacía eran malabares y toda la parte académica que normalmente conocemos, el método académico que conocemos, que es de memorizar, no es lo mío. No, yo soy mucho más visual y mucho más de hacer. Entonces era muy bueno en todo lo extracurricular, pero en las partes de memorizar, más académicas, no era lo mío. Entonces era el que estaba metido jugando ping pong, jugando fútbol, tenía un club de malabares, hacía toda la vara de artes plásticas, era muy sobresaliente en esas partes. Y vacilón porque nunca tuve bronca con nadie, siempre fue como socialicé muy bien con todo el mundo, pero no tuve un grupo específico de personas, Ajá. Entonces anduve como por muchas personas, conocí mucha gente, pero me costó esa partecita de adaptarme ahí. ¿Y cuándo entra el tatú? ¿Cuándo entra esa obsesión, Yo le digo obsesión porque como al analizar la manera en como usted se compra, la primera máquina, hay algo de obsesión ahí, yo quiero esa puta máquina. Sí, Max, inclusive tal vez un poquito más antes, o sea, ¿cómo inició la obsesión al arte? Porque primero es ahí y luego me imagino que tal vez pasó a... Vamos a contar esto mientras hago la primera línea. Yo soy virgen, que la gente... ¿Qué le parece, ¿Está listo? El primer tatú de la vida, El primer tatuaje, pero... todo va a estar bien, si se desmaya no nos vamos a reír, se lo prometo. Viral. Ok, primera línea, Dani. Dele. Ok. Vamos a ver. Ahí. Ya. Les describo, es como, como me dijeron, es como electricidad, siento yo, Se siente como si estuvieran electrocutándolo un poquito, ¿verdad? La verdad que mala mano, Max. Nada que ver. 3 segundos de línea ahí. No, pero sí, volviendo al tema, vieras que yo desde que tengo 11 años que vi el mundo del tatú, me llamó muchísimo la atención y yo dije, yo necesito aprender cómo es que se hace esto, porque mi primo mayor llegó tatuado y es el chico malo de la familia, por ende es el ídolo de todos los otros primos, ¿verdad? Entonces yo era como, qué chiva esta vara, yo quiero aprender cómo es que se hace.
Entonces tuve como mucho interés. Yo pasaba ya dibujando, porque yo toda la vida he dibujado, mae. Y pasaba dibujando como a los 11 años. Yo dije, como, mae, de verdad que el tatú me llama la atención muchísimo. Mi mamá pasaba metida en casas de revista porque estudió costura, alta costura. Entonces tenía que ir a buscar patrones, que no había internet como ahora, entonces había que ir al lugar a buscar patrones. En ese entonces habían revistas de tatús en las casas de revistas, y yo cuando me di cuenta de eso, yo fui como, uy, mae, qué tuanis, porque mientras mi mamá está ahí haciendo eso, yo pasaba aburridísimo, agarraba las revistas de tatús y veo revistillas, y luego llegaba a intentar replicar esos diseños en diseños, digamos, dibujarlos para intentar ver qué. Entonces empecé a dibujar tatús desde muy chamaquillo, como desde los 11, 12 años. 11, 12 años. 11, 12 años. Wow. Ya para ahí de los 13, 14, como primer, segundo año de colegio, ya me estaba perforando, ya iba a estudios de tatús, mae. Porque cuando me fui a perforar, que de hecho tengo una prima que es un par de años mayor que yo, y le gustaban mucho los tatús y los piercings también, entonces me llevó a mí a conocer estudios de tatuajes y me hice amistad con un par de tatuadores. Entonces yo como con 14 años ya estaba metido en estudios de tatús y de ahí nunca más salí, digamos. De ahí nada más fue seguir yendo todo el tiempo, mae, aprender un poco más. Ya luego me perforaba y luego empecé a perforar compañerillos, mae, del colegio también. Y el interés por el arte corporal en general no se iba, mae. Eso era lo mío. Qué interesante, ¿verdad? Como un común denominador en las personas que alcanzan muchísimo éxito es que inician a hacer lo que hacen en una muy temprana edad, ¿verdad? O sea, normalmente se dice que para usted ser maestro en alguna habilidad tiene que durar 10 años haciendo esa misma habilidad como para saber los in and outs que tiene esa habilidad, ¿verdad? Pero al iniciar a los 12 años, obviamente, si usted lo compara con una persona que está iniciando a los 18, 20, 21 años, que aún así está muy joven, y la experiencia que le lleva ya a ese punto, alguien que empezó a los 12 años, literal cuando era un niño todavía, es demasiada, ¿verdad? Entonces, o sea, que vos hayas topado con eso, o sea, a tan temprana edad, yo creo que no es casualidad, como dicen, ¿verdad? Porque el día de hoy eso es lo que estás haciendo. Yo también... Perdón, una pregunta. ¿Cuándo siente usted que llegó a ser o empezó usted a considerarlo como algo profesional? Vieras que... Puedo comer de la vara y demás. Sí, ahí lo interesante es que el tatuaje para mí comienza como un juego. Yo no sabía que se podía vivir de eso. Entonces no hubo esa presión de ocupo monetizar, ocupo que genere, sino que yo estaba jugando a tatuar porque me gustaban los tatuajes. Pasión, y en ese momento además los tatuajes no valían lo que valían ahora. Digamos, antes yo decía como esto puede ser un hobby, pero yo no creo que se pueda realmente vivir de esto. No había una industria. No había una industria, de hecho sigue, o sea, sí hay, pero no estamos todavía tan metidos en eso. Entonces... Como que yo no pensaba que se podía vivir del tatuaje, y para entender que se podía vivir del tatuaje duré muchísimos años. Duré hasta los como 20 años, o sea, como 8 años después de mi primer, digamos, encuentro con el arte corporal, llegué a entender que se podía vivir de eso. Y de ahí en adelante fue como, ok, yo creo que sí puedo dedicarme exclusivamente a esta vara. Y lo difícil ahí es que no existe una universidad del tatuaje, ¿verdad? Que le da a usted un título que diga, hey, usted es tatuador oficialmente, sino que usted, para considerarse usted mismo tatuador, ¿en qué punto es? O sea, yo siempre tengo esa duda, es como, ¿en qué momento yo digo soy tatuador? Porque a mí eso es algo que yo respetaba mucho y que me da mucho miedo llegar y decir, hey, yo soy tatuador, con toda propiedad. ¿Quién me dice a mí eso? Yo tengo un título que me vale para ser tatuador. Síndrome del impostor, man, se habla mucho de esa vara de que... Bueno, y uno conoce gente muy exitosa que también es autodidacta, madre. Exacto. Entonces en emprendimientos, madre, es muy común ver gente que, es decir, no está marcada la línea de, madre, tenés que llevar tantos cursos por semestre para titularte, madre. Exacto. Simplemente es porque le gusta, madre. Entonces yo creo que es parte del contexto. Madre, a nivel de industria nacional, ¿cómo la ve, digamos, a nivel comercial? Que ahora decía que era como muy incipiente, apenas se está generando, madre. ¿Se mueve más que otros años? Sí, hoy en día hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de que la historia moderna del tatuaje tiene apenas 130 años, porque el tatuaje llegó de las Islas Maorís a Inglaterra hace relativamente poco, man. Entonces de ahí que se hizo la primera máquina profesional de tatuajes y que se empezó a cobrar por un tatuaje fue hace apenas 130 años. Entonces yo tengo amigos que tienen 30 años de tatuar, digamos, tienen en la cuarta parte de la historia del tatuaje de tatuar, ¿me entiendes? Entonces sí es muy moderna. Entonces, lo que ha pasado es que ha sido siempre como de marineros y de gente que tal vez no está muy establecida o no muy seguidora de la ley en general.
Entonces lo que pasa es que cuesta mucho que se industrialice porque nadie va a invertir en algo tan incierto, ¿verdad? Entonces ha costado mucho hasta que llegó yo calculo que en el 2010 se vio un cambio, un giro total, donde dijeron, hey, la industria del tatuaje está consumiendo mucho mineral, está comprando muchos minerales, estamos generando mucho dinero, hay muchas máquinas además que están naciendo, ahí hay un dinero para meterle y ya digamos, hubo una inversión, un impulso económico grandísimo y en ese punto sí empezó a generar ¿verdad? Ganancias y la gente empezó a meterle más a la industria. De ahí en adelante y por ejemplo, las tintas de hoy en día son de primera calidad y de los mejores minerales que hay en el mundo. Cuando antes era como lo que sobraba, eso no, la gente de tatúa, a ver qué hacen con esto, ¿me entiendes? Cierto, eso que decían, como si usted se tatúa, le puede dar cáncer súper rápido porque esa tinta se le mete en la sangre y es tinta mala. Exactamente. Todos los mitos que siempre andaban. Max, vos decías que al principio, ¿verdad? Hasta los 20 años, o sea, de los 12 años a los 20 años, siempre fue como algo ahí de que era un hobby, ¿verdad? O sea, esa típica frase que uno dicen que si usted le quita, o sea, si usted no tuviese que trabajar o que ir a ganarse el dinero, ¿qué es lo que estaría haciendo todos los días, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que usted estaría haciendo, ¿verdad? Entonces, sí. Primero que todo, llegó a ese punto, pero a los 20, o sea, ¿cuándo fue que usted dijo, ok, ya esto se puede empezar a comercializar y yo puedo vivir realmente de esto? Llegó un momento en el que yo, por ejemplo, en el trabajo de mi papá tiene una empresa de instalación de redes de cómputo, o sea, nada que ver con lo que yo hago ni lo que me gusta hacer. Y eso me sirvió mucho para comparar, porque yo decía, ok, a mí no es que me disguste, a mí el trabajo en general me gusta, a mí me gusta trabajar, man, a mí me encanta y lo esfuerzo muchísimo. Pero yo decía, ok, yo creo que en esto, de manera individual, tengo un techo, una limitante muy próxima, digamos, y no sé hasta dónde puedo llegar, y a mí me gustaría como explotar lo más posible. En el tatuaje lo veía muy distinto, yo decía, tengo tanto camino por delante, digamos, que me llamaba mucho la atención, y yo decía, hay demasiado camino por recorrer. Entonces en ese momento dije como, creo que debería invertirle más tiempo al tatuaje y dejar la otra parte un poquito más de lado, ¿verdad? Para ver qué pasa. Y ya fue donde fui descubriendo ese mundo de ir logrando pequeños pasos, que cada vez que lograba uno se sentía tan bien que yo decía, madre, quiero más, ¿me entiendes? Y quiero más, y quiero más, y quiero más, y sigo queriendo más, ¿me entiendes? De la buena, madre. Exacto, porque yo creo que hay una vara que como que se desbloquea en el cerebro de uno cuando usted cuando llega a su primer logro, digamos. Usted dice, uy, madre, sí se pueden lograr las cosas. Sí. Y en ese momento usted se despierta y de ahí en adelante esa vara no se puede pagar, madre. Sí, totalmente. Ahí hay dos cosas que quiero rescatar, que para muchas personas que pueden estar escuchándolo, a veces se sienten que son de esta forma o tienen este carácter, pero no saben si es algo bueno o no. ¿A qué carácter me refiero? A el saber que usted no es cuadrado, que no todo tiene que ser como una forma. Eso es como la forma que piensa más o menos Max, ¿verdad? Que Max siempre decía, no, a mí no me gusta que todo sea así o tenga que ser así, yo soy como, o sea, soy más de imaginarme, más visual, etcétera. Entonces eso, primero que todo, es una buena característica y tiene que aprovecharla de la forma correcta para tener resultados, sea cual sea que usted quiere tener. Y segundo, es que usted comentaba que a usted le gusta mucho trabajar, Max, o sea, que usted, le gusta mucho trabajar y es algo que cuesta mucho ver en las personas hoy en día, ¿verdad? Y que les guste hacer lo que están haciendo. Entonces aquí viene algo interesante. Ahí, bueno, la ética de trabajo, todo el mundo escucha hablar sobre esta frase, ¿verdad? Pero la ética de trabajo es, si nos retomamos un poquito, es como la ética viene de las morales y las morales es lo que usted ve moral o no en trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si ustedes crecieron, o si Max creció, viendo a su tata o a su mamá trabajando altas horas o trabajando bastante, usted va a ver eso como lo ético para trabajar. Entonces, ¿en su casa había alguien que era así? Todos. En mi casa no existían vacaciones, digamos, llegaba a vacaciones de 15 días. Mi mamá me decía, papito, se levanta temprano y voy a ver qué hace, pero yo no quiero un vago en esta casa. Y nunca pude ser vago, digamos. Yo me acostumbré a siempre estar ocupado. Tanto así que hoy en día, si yo no estoy ocupado, me estoy volviendo loco. ¿Ves? O sea, yo ocupo estar todo el día ocupado, si no, siento como que la vida se me está yendo. Y es muy obsesivo, es muy obsesivo y es una vara como, es muy bueno, ¿verdad? Mi papá, por ejemplo, es un que se ha esforzado un montón, ¿verdad? Y uno dice, como tengo que dar esa talla, ¿cómo no? ¿Me entiendes? Mínimo. Siempre terminamos hablando de los papás, ¿verdad, ma? Sí, porque son gran parte de ese camino, ¿ah? Sí, yo ahí tenía la pregunta, ma, me imagino que es obvio preguntar sobre el apoyo que ellos le dieron a usted en algún momento, ma. En algún momento, ma, no sé, tenías 12 años y ya andabas metido en el mundo de perforaciones, tatuos y demás, ma. ¿Qué decían sus tatas, ma, en ese momento?
Eso es una vara que no es fácil de asimilar, Claro. no es normal que un hijo ande haciendo eso desde tan jovencillo. Sí. Pero por el otro lado, yo siempre he sido buen muchacho, nunca he sido un muchacho vicioso, nunca he sido un muchacho de ser loco ni nada. Más bien, digamos, se puede considerar que mi pecado era ese, digamos, que me Max gustaba es el un buen arte corporal. Sí. Buen muchacho. Let's go. Sí, pero verás que sí, esa vara yo, entonces, digamos, mi mamá decía como al final de cuentas, pues no está tan mal, pero la gente lo crucifica a uno mucho. O sea, yo, por ejemplo, Claro. con 16 años que me hice el primer tatuaje, llegaba al banco, y es como que este chamaco, si está tatuado a esta edad, no andan cosas buenas, entonces siempre era, venga para revisarlo más, y aparte, y esa El vara, estigma, entonces, el estigma. ajá, entonces mi mamá eso sí le golpeaba, sí le chocaba mucho, como sentir que al hijo lo trataran así distinto. Conforme pasa el tiempo, digamos, y yo ya voy a la primera convención de tatuajes a participar, le digo a mi mamá, ¿por qué no me acompañan? ¿Por qué no van? Me gustaría que fueran y vieran. Y eso fue un cambio de chip absoluto, y de ahí en adelante todo fue full apoyo, porque esto no es lo que nos imaginábamos. Pensaban, digamos, que era otro ambiente, que eran otras personas, que era muy distinto, y cuando llegaron ahí, conocieron personas que hoy en día son personas que se siguen teniendo como relación con mis papás y todo. Son buena gente, son personas empunchadas, son trabajadoras. Y mi mamá, digamos, mi mamá que busca tanto ese valor del trabajo, vieron eso, y fue como, no, esta vara sí, de verdad, está bien. Y de ahí en adelante, full apoyo, pero sí, cuando estaba recién empezando, y es complicado, ¿verdad? No es normal que le salga un hijo con esa. Sí, es que, como siempre decimos, los papás lo único que quieren es lo mejor para uno. Y van a actuar de manera protectiva, ¿verdad? Cuando ven que usted está haciendo algo que para ellos es algo que no está correctamente aceptado, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que están haciendo es un mecanismo de defensa para uno como hijo, ¿verdad? Pero bueno, al final yo creo que hay un punto en que ellos se dan cuenta de que puchica, sí, lo está haciendo en serio, puchica, sí, hay valor, puchica, sí, él está haciendo y teniendo resultados. Sí. ¿Vos sentís que fue el momento que fueron a la convención o que vieron que también usted estaba generando ingresos constantes de esto? Creo que fue una fusión de ambas cosas, porque en determinado momento se dieron cuenta de que, por ejemplo, por más barato que fuera el tatuaje, ¿verdad? Un mínimo en ese entonces era de 20,000 colones. Era más de lo que yo ganaba un día. Y que la mayoría de personas, como de verdad, de salario básico, ganaban un día. Entonces decían como, bueno, al final de cuentas, aunque tal vez no esté ganando muchísimo más, mínimo va a ganar un salario mínimo. Entonces como, ok, voy a respetar esa parte. Y obviamente conforme fue pasando el tiempo, y se fue llenando la agenda y los trabajos fueron mejorando, y eso es un proceso de años, ¿verdad? Con más razón, es un respeto totalmente distinto, ¿verdad? Ahí yo tenía la pregunta precisamente, ¿cómo vio usted que se dieron esos saltos o esa evolución en su brete que usted dijo, aquí yo ya empiezo a llenar agenda, empiezo a hacerme un nombre, empiezo a diferenciarme de la competencia, si lo vemos a nivel de negocios, claro. ¿Cuándo fueron como esos puntos clave que usted tal vez se puede acordar? Es que hay una partecilla clave, hay como dos cosas bien interesantes, y es que yo soy como el último de una camada de tatuadores como más antigua, ¿verdad? Soy de los últimos personas que entraron en esa camada. Entonces hay tatuadores que tienen como 15 años de tatuar, yo tengo 13 años de tatuar, y entré como en esa última camada. Después de ahí hubo como una pausa, y de ahí en adelante nacieron de golpe un montón de tatuadores, ¿verdad? Entonces yo quedé como en esa antes, entonces me logré establecer un poco más, porque yo hacía mucha bulla en redes y de eso, cuando nadie lo estaba utilizando, entonces la gente empezó a conocer mi trabajo, y le saqué mucho provecho a eso, porque era el más jovencito de ese grupo que tenía esa cantidad de años de tatuar. Claro, entonces estaba más actual, digamos, con las redes sociales, que en ese momento estaba como empezando, era puro Facebook. 28 años tienes ahorita, ¿verdad? 29. Y entonces, en ese momento como que calzó muy bien, entonces me di a conocer mucho más rápido, mucho más fácil que el resto de personas que tal vez tenían el mismo tiempo de tatuar, o incluso un poco más. Entonces eso fue como bien esencial, y además de que, no sé, yo siento como que la personalidad de uno y mantenerse como uno es, como la esencia mía, yo soy como soy, y siempre he sido así desde el día uno,
Y al ser el tatuaje un ambiente como muy pesado, la gente intentaba encajar en eso. Tengo que verme rudo, tengo que verme pesado, tengo que ser pesado con mis clientes, pesado en la forma de hablar y todo. Y yo dije como, mae, es que yo no soy así, no me va a salir, ¿me entiendes? Me voy a ver demasiado poser porque yo no soy así, mae. Sí. Entonces no voy a ser yo para bien o para mal. Sí. Y por dicha a la gente le gustó porque más bien se sentían muy cómodos de ver que era un ambiente más relajado, que era más tranquilo, mae. Sí. Es una vara para mí importantísimo, o sea, tanto en esta industria como en la industria de los negocios, lo que sea, cuando uno está iniciando, lo peor que puede hacer es querer copiar exactamente a alguien que ya lo esté haciendo. Y cuando digo copiar exactamente es hablar igual que esa persona, querer ser rudo como está diciendo usted, etcétera. Pensar que esa es como la forma en que tiene que comportarse uno. Porque, ¿por qué lo digo? Porque en este mundo hay demasiadas personas y como usted solamente hay una persona. Entonces, nadie tiene su personalidad, nadie tiene las cosas que usted tiene, porque eso usted lo hace único. Entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? A mí me pasó igual, o sea, cuando yo empecé con el tema de los negocios, yo cuando hablaba con una persona, empezaba hablando a los 19 años, temas de negocios con personas de 50 años, y yo quería sonar todo serio, y todo ejecutivo. Lo hemos hablado, ma, ¿cuántos Kurt marca Azuli no están saliendo, ma? O sea, en Instagram me salen 10 Kurt marca Azuli, ma. Y usted sabe, ma, que marca Azuli, ¿me entiende, ma? Un saludo ahí a la marca, ma. Entonces, es ahí el tema, entre más uno sea, mucho más auténtico resultado va a tener en lo que sea que uno haga. Entonces eso hay que rescatarlo. Ahora, pero esa ahora no es fácil tampoco, sí. mae. Sí, ¿no? Es encontrarse uno mismo, mae, también. Pero eso es lo más difícil de hacer en la vida, yo creo, mae. Si usted yo le pregunto a usted quién es, esa pregunta es dificilísima de responder. Entonces, mae, esa hora es bien complicado. Yo me acuerdo que yo decía ahí, yo tengo que ser yo y por ejemplo, ahorita empezando a hacer contenido para TikTok, por ejemplo. Mae, para mí fue como, no, yo tengo que ser yo. Y ahí, ¿cómo me va? Porque podía salir bailando, mae. Sí, exacto, sí. Yo dije, no, yo voy a hablar de tatuajes, mae, y a ver cómo me va en una red social como esta. Nueva. Y sin un punto de referencia, porque tampoco había nadie que estuviera haciendo exactamente lo que yo estaba haciendo, ¿me entiendes? Entonces fue como, no, voy a ver cómo me va, y a la gente le gustó. Y todo bien, mae, pero sí, creo que es parte de lo mismo, y hay muchas varas que tal vez he intentado, o sea, he sido yo mismo, y no pegaron. Sí, total. Y bueno, entrando un poquito más a las preguntas ya como de business, empresariales, etcétera, porque eso es psychopreneurs, ¿verdad? Emprendedores en serie, ese es como el lema nuestro. ¿Cuándo empezó todo eso con vos, Max? O sea, ¿cuándo dijiste, ok, aquí hay algo, aquí ya tengo que montar mi estudio, ya no puedo hacer yo todas las cosas solo porque no me da el tiempo? Necesito gente que me ayude, porque, o sea, es imposible lograr grandes cosas solo, ¿verdad? Es para mí eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo fue esa transición? O sea, ¿cuándo vos maduraste en el aspecto de negocios o de tu carrera? Vieras que yo en determinado momento pasé de ser yo solo, ¿verdad? De estar ahí viendo a ver qué, y me di cuenta de que mi tiempo valía más puesto en resolver los diseños y los tatuajes que en contestar los mensajes. Claro. O que atender, ¿verdad? Como los clientes en general. Yo decía, yo creo que vale más la pena para mí pagarle a alguien que le puedo pagar con 2 o 3 tatuajes mensualmente, y yo hacer 10 o 20 tatuajes más al mes, digamos. Optimizar ahí. Entonces empecé a hacer eso y fue como un riesguillo, porque yo primero que todo fui muy carajillo. Yo mi primer estudio de tatuaje lo tuve a los 18 años. Sí, man. Entonces yo fui como, man, ni siquiera tenía idea. A mí me pasó un chasco rarísimo, que yo llegué y fui a sacar los permisos, me los dieron, todo bien, pero por carajillo y por inexperto, man. Cuando me dieron los permisos y le hacen la revisión a uno, no tenía ascensor, y yo, primero, no me pasó por la cabeza, nunca tenía un negocio. Entonces, madre, me iban a quitar la licencia y me dijeron como, madre, vamos a hacerle 8 meses como que usted fuera a instalar un ascensor, y al final de 8 meses usted dice que no pudo y tiene que devolver la patente. Pero eran 8 meses que podía rescatar, y el punto era justo enfrente de Amazon, madre. Y yo dije, es que ese es el lugar que yo necesito en mi vida para empezar, ¿verdad? Porque toda la gente se tatúa. Yo fui y me metí a la asociación de Amazon. Entonces la gente se tatuaba, Amazon me pagaba y ellos les descontaban al mae. ¿Qué? Entonces a mí me empezó a ir bien por eso. Y hice mucha asociación de Amazon es difícil, o sea, sí, de hecho, man. Max, tenés foto de ese primer estudio para después ponerlo ahí nada más en sí, mae, ahora le paso una fotillo, si es que se le puede llamar estudio. Era qué sencillo que era. Mae, yo inicié mi primer estudio de tatuajes con 250,000 colones. Wow. ¿Cómo era? Descríbelo. Ma, imagínense que cuando yo llegué, es que esta vara era así. Era el segundo piso de una clínica dental.
esa señora había invertido todo en la clínica dental, que le quedó muy bonita, mae. Pero cuando yo llegué, me dice, "Ey, yo tengo un segundo piso aquí que le puedo alquilar por 100,000 colones al mes. Mae, ¿quién? Frente a Amazon. Y me dice, pero venga para que lo vea. Y ya me enseña. Y estaba en piso de concreto y todo. Hace 10 años fue eso, ¿verdad? Ajá, hace como 10 años. Como Sí. 10 años, sí. Y yo, uy, mae, aquí se le puede meter platilla, pero hay que ver que, digo yo, es una oportunidad demasiado de oro, vamos a entrarle. Y en ese punto, digo yo, tengo un presupuesto de 250,000 para hacer esto funcionar, ¿cómo hago? Mae, piso vinil, y muy sencillo, mae, vinil de ese que es de cuadritos, y fuimos y lo instalamos. Un tío mío, mae, que se llama Steve, me ayudó demasiado, me ayudó a instalar unas paredes, a pintar todo, lijar todo, que quedara ahí presentable, bonito, mae. Comprar las cosas que me hacían falta y ya con eso abrir. Mae, eran 2 banquitos de sala de espera. Mae, era la partecita de la compu para imprimir el diseño, la camillita, mae, y poco más. Era muy sencillo, mae. Pero y me puso a funcionar. Y si no lo hubiera hecho así, mae, yo creo que no estaría donde estoy hoy, porque esa vara me impulsó tanto. Porque yo sabía que tenía que pagar las cuentas, tenía que hacer que funcionara y tenía como un tiempo límite además, porque tenía solo 8 meses para sacarle provecho. Mae, una pregunta, ¿cuándo se da el salto internacional ya? Que ya ahí nos puso en contexto, mae, aquí en Tiquicia, los inicios, mae, además, lo que cuesta, mae, el tema de permisos, todo, siempre son trabas, mae, siempre son tiempo. Sí, claro. Mae, y ahora viajas mucho también, ¿verdad, mae? Sí. ¿Cuándo se da ese salto? ¿Eso es a través de las convenciones, mae, o cómo es? Vieras que yo empecé a ir a convenciones desde siempre, ¿verdad? Aunque no fuera bueno tatuando, yo iba a conves. Sí. Entonces yo iba ahí, mae, y fui conociendo gente buena tatuando en las convenciones y ya me invitaban a algún país o me decían, madre, una conven tal lado, ahí cualquier cosa nos topamos. Entonces yo empecé a ir a algunas convencioncillas. Entonces empecé a conocer más y más personas. En determinado momento vienen unos canadienses para una convención en Costa Rica que no ocurrió. La convención la cancelaron unos días antes. Pero ya tenían boletos y todo, entonces decidieron venir como a pasear. Y hay un muchacho que estaba de aprendiz aquí que se llama Dustin. Y Dustin de ahí les escribió, les dijo como, madre, yo vi que andan por acá, nosotros hacemos un estudio que les queda camino porque andaban en Limón. Hasta la vuelta pueden pasar, si quieren pasar a saludar. Madre, de verdad pasaron. Y eran dos dueños de un estudio de tatuajes que se llama Ink and Water en Canadá. Y es un estudio enorme, más de 40 tatuadores tienen. Wow. Enorme. Entonces vinieron acá, buenísima onda, con unos hippies loquísimos y me dijeron cuando quiera puede ir. Entonces yo dije, madre, fui. Y fue la primera vez en mi vida que yo vi realmente la industria a ese nivel grande y con esos ingresos económicos. Wow. Que era muy distinto, ¿verdad? Y aprendí mucho como del modelo de negocio que ellos tenían, ¿verdad? Que era, somos un montón de tatuadores que hacemos tatuajes más pequeños, pero por volumen. Y esa vara, digamos, entonces yo dije, madre, mira qué interesante. Y vine como con un poquito ahí, con una mentalidad un poquito distinta para acá. Ese fue el primer estudio internacional donde estuve, digamos, que fui como a estar un rato. Estuve como 3 meses y después de eso topé la oportunidad de conocer a Ami. Y yo le hice un brazo a un primo mío que quedó bien bonito. Y Ami lo vio y dijo, ¿por qué le hizo ese brazo? Dice, Max me lo hizo. Ahí fue. Y el mae, ¿qué es esto? Se quitó los guantes, le agarró el brazo, lo vio por todo lado, le llamó mucho la atención. Y me dice, ¿se puede esperar hasta el final? Quisiera hablar con usted. Sí. Y yo dije, sí, yo me quedé, mae, ahí. Y al final me dijo, vieras que me encantaría que estuviera de artista invitado en el estudio. Nosotros hacemos un estudio que se llama Miami Ink. Y yo, ¿en serio, mae? Miami Ink es la meca, ¿verdad? Sí, es the shit. Y entonces me dijo que sí, o sea, que si yo quería ir como artista invitado. Ma, usted, por supuesto usted que sí. Digamos, en esos momentos, hablando, cuando me vio entrar, usted me dijo, ma, yo sé que está nervioso. Ma, esos momentos, cuando usted en esos puntos clave, ma, ¿usted cómo se pone? ¿Se pone o tenso o agüeado? Ma, hay gente que se pone de mal humor, ma. ¿Cómo maneja usted a nivel de mindset la vara, ma? ¿Se preocupa por el brete? ¿Qué? Vieras que, ma, yo soy súper relajado en términos generales, soy muy tranquilo, ma. Esa vara sí, digamos, la emoción creo que es más ansiedad que otra cosa, ¿verdad? Porque dice, uy, madre, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué chiva a ir? Porque hasta ese punto yo pensaba que nada más iba a ir de artista invitado a hacer 3, 4 tatús y vámonos. y madre, yo seteé todo para ir, como en marzo. En marzo, sí. Y se vino la pandemia, madre. O sea, ¿qué posibilidades había de que hubiera una pandemia mundial, madre, que me impidiera ir al mejor momento de mi carrera, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces yo dije, madre, por algo pasan las cosas, qué mala onda, sí, no va a resultar. 2020. Sí, madre. Y yo le escribí a Ami, Ami, yo tengo boletos y todo para ir, pero viste lo de la pandemia, no sé si ustedes van a estar abiertos o qué onda. Y me dijo como que sí, que él estaba viendo y que ellos le iban a cerrar como 4 meses al parecer, entonces que no podía ir.
pero que tranquilo, que las puertas estaban abiertas, cuando todo se restableciera nos poníamos de acuerdo. Pero mae, uno siente que esas son varas que uno dice como para no, que no se agüe, ¿verdad? No, mae, Mae, qué frustración. yo creo que también, murió. mae. Sí, claro, yo decía, mae, yo creo que ya murió ahí. Y súper triste. En ese año, mae, porque es que todo pasa como tiene que pasar, mae. En ese año, yo empecé a tatuar un montón más. Y empecé a hacer tatuajes gigantes. Terminé proyectos enormes, mae. Y llamé la atención de otros estudios de tatuajes en Estados Unidos. Entonces, cuando yo fui a Estados Unidos, un año después, mae, Iba más armado. iba más armado y iba con ofertas de trabajo en otros estudios. Entonces, yo iba con oferta en 2 estudios más, en 3 estudios más. Entonces, yo dije, hey, voy a hago guest en Miami Inc. Ajá. Voy a hago guest en Miami Inc. Y luego voy a ver cuál de los estudios me cuadra más y firmo con ellos, ¿verdad? Según yo, mae. Y cuando llegué a Miami Inc., mae, me pasé increíble. Yo decía, más es el mejor estudio que he estado en mi vida. Es demasiado bueno. South Beach, ¿qué era? En South Beach, el clima increíble, el lugar increíble, mae. Los más súper buena nota. Es eso que están tan establecidos que como que no hay competencia, no hay pleito de nada. Entonces yo decía, mae, qué bonito ambiente, me gusta mucho. Y yo fui, la pasé bien. Yo fui nada más a pasarla bien. Y el último día, cuando me vio entrar, porque nada más iba a ir a recoger mis cosas, ¿verdad? Cuando me vio entrar me dijo como, hey, me gustó mucho como usted se comportó acá, le cayó muy bien a los compañeros y vieras que yo tenía algo que decirle, quería ver qué, no es que yo, sí, es que nosotros estábamos buscando un artista para tenerlo de artista residente desde hace mucho tiempo, pero nosotros hacemos old school, a mí me gusta ir y conocer las personas, y yo cuando lo vi a usted y vi su trabajo, yo dije, este muchacho puede ser, entonces lo invité para ver si usted como que congeniaba bien con el resto de compañeros. Y sí, siento que calzó perfecto, hablé con todos, hicimos una reunión la noche anterior y me di cuenta de que sí, que definitivamente todo bien, quería ofrecerle un puesto de manera permanente con nosotros, es una visa de trabajo donde va a venirse con todos los papeles, no tiene nada de qué preocuparse y empezaría a trabajar con nosotros. Y yo estaba como relativamente comprometido con los otros estudios, pero o sea, a ese punto se convertía en algo irrelevante, ¿verdad? Para mí era demasiado importante estar en Miami Inc. Claro. ¿Qué pensaste vos cuando llegó ese momento? Entonces, yo dije, madre, no puede ser en mi vida. O sea, el problema que tenía en ese momento era que eran demasiadas cosas buenas en conjunto, ¿me entiendes? Que era todo lo bueno de mi vida junto. Entonces yo decía, como, madre, ¿qué decisión voy a tomar? Porque esto va a definir mucho mi futuro, ¿verdad? Lo bueno también genera ansiedad, man. Sí, claro. Sí. Y no, definitivamente, analizando todos los puntos, me di cuenta de que Miami era un buen punto medio para empezar y que Miami Inc. era el mejor lugar para estar. Obvio. Entonces, firmé con ellos y empezamos todo el proceso de la visa de trabajo. Qué buena nota, imagínese, o sea, ¿qué iba a pensar usted que hace 10 años cuando usted estaba en su estudio, el inicial, ahí en el segundo piso, en el lugar de odontología, que 10 años después o 9 años después le iba a pasar ese momento en su carrera? Mae, yo ahí me quedé con el tema de las habilidades blandas de esa vara. O sea, mae, Max pudo haber sido el mejor técnicamente. Mae, que si era un mal parido no lo iban a dejar, ¿me entiendes? Exacto. Ahí hay una vara, mae, también de saber tratar con la gente, de uno tener lo que decías antes de la moral, mae, de trabajo, de la ética de trabajo, que como le decían a él, mae, lo evaluamos primero por ese lado. Tal vez ya los más sabían que Max tatuaba bien, mae. Pero ocupaban ver cómo era la dinámica de trabajo con los demás y toda la vara. Man, no, y también, o sea, eso es una vara que yo soy demasiado consciente, man. Yo sé, o sea ciencia cierta, que yo no soy de los mejores tatuadores que existen en el mundo. Yo lo sé, pero yo, man, me siento bien con lo que hago, me gusta lo que hago, le pongo mucho amor y creo que eso se ve reflejado en mi trabajo también. Y eso en conjunto con la personalidad que uno tiene, man, le abre muchas puertas, ¿verdad? Entonces, yo eso, por ejemplo, yo pienso que al final de cuentas, man, la personalidad, las habilidades como más emocionales de una persona le abren más puertas que las capacidades manuales. Claro, sí. De hecho que eso es algo importante. O sea, habiendo tanta competencia en esta industria, aquí en el país y demás, esa, ¿pensás vos que es tu forma de diferenciarte de los demás? Yo pienso que sí, ma. Yo siempre he intentado esa parte que se me da además muy natural, ma. Entonces la gente se identifica mucho más y se sienten más cómodos. Y ma, yo no le podría decir a usted que yo no recuerdo tener un cliente que nunca vuelva, ¿me entiende? Siento que todo el mundo regresa, ma. Sí. Y tiene mucho que ver con eso, porque yo también soy cliente, digamos, de los tatús. Yo estoy todo tatuado, me he tatuado con 28 personas distintas. Y he pasado de todo en esto, me he tatuado con gente muy buena nota, que me encanta y me parece increíble, aprendí mucho y genial.
Es Y me he una tratado con experiencia. personas que no. Ah. Con personas que la he pasado mal, que no me ha gustado, que el trato no me trajo nada de vuelta, digamos. Y eso lo he intentado aplicar mucho en mi carrera también, ¿verdad? Más de los pocos bretes en donde usted hace al cliente literalmente pasar dolor, weón. Exacto. Para la gente que está en atención al cliente, ma, en servicio al cliente, ma, imagínate, es una referencia grandísima. Saber, ma, que usted va a hacer al cliente pasar dolor y tras de eso se tiene que ir contento. Y que ma. se va a ir diciendo gracias. Sí, weón. Y tras O de sea, eso está mae, pagando. imagínese eso, ¿verdad? Sí. Va a pagarle, le va a decir gracias y se va a ir contento porque usted lo agarró y le causó dolor 7 horas seguidas. Con algo ¿Cómo permanente, logra ma. usted eso, verdad? No es sencillo Con tampoco. algo permanente. ma. Ajá. Ma, antes hablaste un poco fuera de cámara del tema de que, ma, usted ya está en cierto nivel, el brete tiene un precio, ma, se aprecia en el mercado, y por ende también llegan clientes, ma, que buscan, digamos, un trato de lujo, si se quiere, ¿verdad, ma? Exactamente. Son exigentes, ma. ¿Cómo ha manejado esa parte, ma? Es decir, ahí hay que creérsela también, ¿verdad? Con respecto al cliente que es muy exigente, ma. ¿Cómo Sí. depuró eso? Porque me imagino un momento, ma, de tatuadas a medio mundo, ahora es un poquito más selecto. ¿Cómo lo ha visto esa transformación, ma? Sí, se ha ido transformando de manera muy natural. Yo, igual por la personalidad que tengo, creo que, o sea, cuesta que me hagan como les da la gana, digamos, ¿verdad? Ya. En esa partecilla. Yo, Mordido. con mordido. mucho tacto, no, pero con mucho tacto yo siempre intento explicarle a la gente las cosas como son. Y si yo sé que algo no va a quedar bien, prefiero no hacerlo y prefiero serle completamente honesto. Decirle, hey, yo creo que no soy el tatuador para usted porque esto, yo no me siento cómodo y si no me siento cómodo, no va a quedar bien. Y si no va a quedar bien, usted no le va a gustar mi trabajo y eso a mí no me funciona. ¿Me entiende? A mí no me interesa hacer todos los tatuajes del mundo, me interesa hacer los tatuajes que la gente se quiere hacer conmigo. ¿Me entiende? Claro. Entonces yo, ma, esa parte la he trabajado mucho y la gente hoy en día, yo trabajo hoy mucho con la confianza del cliente, ¿verdad? Es como, ma, si a usted le gusta mi trabajo y si usted ha estado cómodo con lo que yo hago, yo creo que no hay mucha discusión, va a quedar bien, todo va a estar cool, tranquilo. Si ya yo le dije que sí a su proyecto es porque yo me siento cómodo con lo que estoy haciendo y vamos a pasarla bien, que se vaya una buena experiencia. Al final de cuentas, ma, mucho de esta vara es una experiencia, no solo el resultado, es el proceso. Y yo intento brindarle un proceso buena onda a la gente. Además de que, por más dinero que tengan, aquí viene gente de toda clase social. Y por más dinero que tenga una persona, le tocará venir al barrio donde yo empecé. Y le Eso tocará es bueno, venir aquí, madre. le tocará estar en la casa en la que yo comencé. Eso es Y no me bueno, importa ma. cuánto dinero tenga usted, ese es el lugar donde yo trabajo, ¿me entiende? Y ese es el barrio donde yo salgo, voy a la pulpería, saludo 4 personas de camino, todo el mundo buena nota y aquí me tratan bien, yo no me quiero ir de acá, ¿me entiende? A pesar de que tal vez podría establecerme en otros lugares del país O del mundo, weón. o del mundo en general, pero yo aquí me siento cómodo y si alguien quiere mi trabajo y le gusta mi trabajo tiene mucho que ver también con lo cómodo que yo me sienta y si yo me siento bien acá, aquí es donde tengo que trabajar bien y listo. Entonces a veces Dima, se le da un muy buen trato al cliente, se le trata súper bien, pero las expectativas de estar acá son las más realistas de cómo es, de verdad, esta escena del tatuaje, man. De hecho, bueno, y ma, todos vieron como me pasó a mí, ma. Mark llegó, me enseñó el boceto, ma. Yo le dije, ma, sí, realmente era lo que buscaba. También, ma, uno como cliente llega sabiendo el trabajo que él hace. Entonces me imagino que a veces hay una disonancia entre yo quiero esto y esto es lo que se debe o se puede hacer. Claro. Ma, y Max me llegó y me dijo, ma, le recomiendo que se lo haga acá por XX razón, ma. Además me fundamentó por qué y aquí estamos, ma. Es así. Pero Ma- eso también es como una labor comunicativa de parte del tatuador, que es muy importante, Sí, porque claro, no es claro. lo mismo que usted le impongan que no, a que usted le expliquen por qué no. Si yo le digo a usted, no, ahí no, y nada más, usted se lo va a tomar como personal, como, ¿este ma qué le pasa? ¿Me entiende? Sí, 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 Pero me yo le clavó digo, el tatuaje donde le dio la ma, gana. Dani, ahí donde usted lo quería, de pronto no va a quedar bien, porque es el día de mañana, queremos hacer algo más, esta otra parte del cuerpo le va a funcionar mucho mejor. Y usted se va agradecido, ma. Sí, claro. Y dice, ma, este ma me aconsejó, sacó el rato para darme un buen consejo. Hay algo que quiero preguntar, porque normalmente, o sea, la naturaleza de un negocio es, primero que todo, servir a las personas con lo que sea que tengan, ya sea un producto o un servicio, ¿verdad? Ser de valor para la persona. Y número dos, traer ingresos, ¿verdad? Porque un negocio sin ingresos muere, ¿verdad? O sea, si no hay ventas en un negocio Es sostenible. no es sostenible, ¿verdad? Entonces mi pregunta nace a raíz de esto y es lo siguiente, es ¿cómo, o sea, cuáles son los objetivos que vos te planteas en tu estudio
cada año? O sea, ¿son económicos? ¿Son en cuanto al número de personas? Y si es así, ¿cómo haces para expandirte? ¿O cómo has pensado expandirte un poquito más para hacer el negocio crecer más? Sí, digamos que ha sido muy adaptado con el volumen de clientes que existen, ¿verdad? Entonces hoy en día yo estoy enfocado en hacer como el estilo de tatuaje que me gusta hacer, ¿verdad? Entonces eso descarta una gran población de los clientes, ahí, ¿verdad? Pero yo no quiero dejar a la gente sin opciones, entonces yo tengo 2 tatuadores que trabajan conmigo acá, que cumplen esas 2 partes que yo no estoy haciendo. Entonces, ¿quiere grises? Tengo ese muchacho que hace puro grises. ¿Quiere algo más tradicional o más blackwork? Tengo este otro muchacho que le resuelve esta parte. Entonces ahora se adaptó a eso, ¿verdad? En que si yo solamente quiero hacer esto, no voy a desperdiciar todo el trabajo, sino que lo voy a dividir entre los otros muchachos. Entonces ahora ya no somos uno, ¿verdad? Somos 3 más 2 asistentes. Entonces ha ido como creciendo de manera que se va adaptando. Hoy en día, por ejemplo, ahorita yo siento que la gente quiere tener más acceso al producto que uno vende, a incluso el merchandise y todo, y estando aquí se hace un poquito más complicado. Entonces mi meta actualmente es estar en un par de puntos estratégicos donde la gente tenga más acceso a esa parte, ¿verdad? Más que todo para que la gente pueda llegar y comprar y tener la experiencia. Y eso a mí me interesa ahorita mucho más. Entonces eso es lo que estoy trabajando ahorita, en abrir un par de sedes más donde la gente pueda ir, conseguir su merchandise y tatuarse en un lugar confiable donde sabe que todo va a quedar cool. Eso va a incluir conseguir otros tatuadores que cumplan otras funciones y no nos bajemos la cola, ¿verdad? Ahí es una evolución, más para que la gente también sepa, es Max como marca personal ya, man. Sí, cuando se habla de merch y demás que se puede monetizar de otras maneras, es ponerlo al MAE como referente, que tiene que mantener esa imagen, man, porque me imagino que conforme más alcance se tiene, también más tiene que cuidar la imagen, man. Ah, sí, muchísimo. La gente a la que le bretea, por ahí tenés el proyecto de las tintas, ¿verdad, man? El proyecto de las tintas, claro, que estamos desarrollando una marca, bueno, un set de tintas para una marca ya establecida que se llama Solid Ink. Y entonces había que buscar un eslabón de la marca que es norteamericana con Latinoamérica. Y me eligieron a mí para hacer esta parte, entonces pues hay que mercadearlo, hay que moverlo y obviamente todo tiene que ser de manera muy orgánica porque mi contenido es muy orgánico, ¿verdad? Y yo quiero mantenerme como con eso. Yo siento que, por ejemplo, hay gente que conforme va creciendo en esto ya lo que quieren es tatuar actores y cantantes y eso divide demasiado el acceso de la gente al trabajo de uno, ¿verdad? Y al final de cuentas, sí, a mí me encanta tatuar, entonces yo quiero tatuar y hay gente con proyectos chivísimas. Entonces, yo no sé, yo he intentado como ir por esa parte, ¿verdad? Que también sea accesible y como no solo la de la fama, exactamente, sino como también mantenerme en que lo que me trajo aquí es el tatuaje, yo tengo que seguir siendo tatuador y mis resultados tienen que ser del tatuador de primer nivel, ¿verdad? Claro. Mae, vas para Frankfurt, me habías dicho, ¿verdad? Sí, voy para Frankfurt y en una convención que se llama Dots of Ink, que es una convención muy importante, probablemente ahorita top 1 del mundo, donde van a estar todos mis ídolos del tatuaje. Estoy muy emocionado de estar ahí, sí, muy emocionado de estar ahí. ¿Qué tiene ahí? Es que el diosito para nosotros es Philippe Liu, que es un tatuador de origen francés que trabaja en Suiza también. Y él es muy importante, es un eslabón grandísimo del tatuaje oriental en nuestro lado del mundo, ¿verdad? Entonces él es muy importante, pero además de eso hay 1000 tatuadores buenísimos y en el mismo stand que yo voy a estar, que es el stand de la marca de tintas, se llama Solid Ink, en ese mismo stand voy a compartir con otro montón de leyendas que yo nunca en la vida me imaginé que siquiera iba a llegar a conocer, ¿verdad? Entonces yo hoy por hoy sigo, esta es una referencia mía. Entonces es muy emocionante, con cosas que yo nunca me imaginé que me iban a llegar a pasar en la vida. O sea, soñé con eso, pero no me imaginé que se iban a poder materializar algún día. Y sí, demasiado emocionado. Usted retea con el tiempo, entonces la primera vez que vine aquí usted me dijo, yo llevo de trabajar así como decimos popularmente, P&P, al 100%, ya llevo bastantes años, ¿cómo hace para relajar, para distender, entonces, ese estrés, estar en estas posiciones, se los digo yo, genera un montón, o sea, gasta un montón de energía, los músculos, me imagino usted que tiene que estar más concentrado, ¿entiende? Sí. Que cómo hace al final del día, con la columna,
todo ese tipo de cosas, ¿cómo relaja, man? Ma, vieras que yo sé que debería de hacerlo, pero realmente no le he dado mucho énfasis a esa parte. He estado tan enfocado en la otra parte y es tan demandante de tiempo y todo que ma, lo he dejado muy de lado. Es una de las cosas que ya este año cumplo 30 y ya a mí me han dicho, ma, usted no sabe cómo está la hora después de los 30. Entonces estoy ya ahorita pensando mucho más en esa parte, ¿verdad? En la parte de, ma, y tengo que cuidarme. Yo tengo una hija que espero yo durarle muchos años ahí, que poder verla crecer y estar yo en buenas condiciones para eso. Entonces ahorita estoy enfocado como en mejorar esa parte física y también la parte emocional es muy interesante porque conforme más exposición tiene usted en redes sociales, es una parte que se ve más afectada, ¿verdad? Y saber manejarla, yo creo que si me hubiera pasado más joven en mi vida, en mi carrera artística, no lo hubiera podido manejar bien. Y ahora ya casi con 30 años, ok, entiendo que muchas de las cosas que pasan son momentáneas, entiendo que todo en algún momento va a pasar, mae, que eso no es para siempre, maduro ya, en que no hay que creérsela así tan feo porque tampoco es así, ¿verdad? No estoy salvando vidas, estoy haciendo tatuajes, mae, al final de cuentas. Pero y a la gente le encanta, a mí me así, encanta. Mae. O sea, a nivel del hate, mae, hay gente que critica como que si se estuviera acabando el mundo, mae. Exacto. ¿Entiendes? No sé, esa parte del hate, mae, ¿cómo lo ha visto? ¿Eso es algo más nacional? ¿Es internacional, mae? Mae, es internacional, sin embargo, mae, es que mi comunidad, las personas que me siguen por dicha, mae, no son tan tóxicos. no, son muy buena nota, no me podría quejar, más bien es mucho apoyo y porque creo que se identifican mucho también. Y obviamente tiene que pasar, es normal, entre más lo conozcan a usted, más hate va a salir de algún lado, ¿verdad? Pero, mae, yo me he dado cuenta que muchas de esas personas, mae, de hecho, cuando me escriben alguien feo, mae, Sí. y de manera así, al inbox directo, yo saco el rato, mae, y le digo, mae, ¿por qué usted tiene ese concepto de mí? En algún momento nos topamos, cuando tuvimos un altercado, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque yo considero que si usted me conociera en persona, tal vez ese concepto que usted tiene de mí cambiaría, porque, mae, porque uno tiene que aceptar cuando algo es cierto, cuando usted le dicen algo que es cierto, pero cuando no es cierto, mae, usted tiene derecho a defenderse, weón. weón. La tranquilidad de hablar sobre el tema, weón. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no me estoy sintiendo atacado porque sé que lo que están atacando no soy yo, ¿me entiendes? Entonces, al final de cuentas, yo saco el rato y es como, hey, ¿qué hice? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Todo bien? Mae, vieras qué diferencia. La gente llega y dice, mae, no, la verdad es que disculpe, tal vez yo estaba equivocado, fue un momento de cólera, lo que sea, y no. Y todo bien, mae, no, me cambió el pensamiento que tenía respecto a usted. Pero, mae, también es saberlo manejar. En otro momento de mi vida tal vez no lo hubiera manejado así, ¿verdad? No anda para el carajo en otras. Mae, una pregunta que queremos hacer también es que cuando usted está iniciando con temas de su negocio, etcétera, hay un punto en que no va a entrar tanto dinero, pero hay un punto en que puede entrar dinero, ¿verdad? Y normalmente uno nunca lo preparan para el tema financiero, ¿verdad? Claro. O sea, cómo manejar su dinero, qué no hacer, qué hacer, etcétera. Entonces, hay dos preguntas con ese tema. ¿Cuál ha sido el peor error financiero que ha hecho y cómo ha aprendido de él? ¿Y cuál ha sido el mejor consejo financiero que ha recibido o que ha aplicado? Mae, financieramente hay un tema y es que yo no precisamente lo que hablábamos, nunca tuve una educación financiera y durante mucho tiempo yo todo lo que hice fue invertir en mi carrera. Me entraba dinero, entonces me iba de viaje porque quería ir a tal convención, porque quería conocer tal tatuador, porque entonces, mae, fue como muchos años de inversión. Estamos hablando de que de manera completamente honesta, mae, Miami Ink, a mí, si lo veo anualmente, yo creo que genero más acá que allá. Claro. Pero la inversión en otro montón de cosas a futuro era muy importante para mí estar ahí. Claro. Entonces, mae, digamos, son cosas que uno tiene que evaluar, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez no voy a ganar tantísimo o voy a relativamente perder un poco, pero luego a la vuelta, ¿qué va a traerme eso, verdad? Entonces es como esa inversión. Yo creo que moverme de todo lo que solía tener aquí, estar establecido, a irme allá, a volver a nacer, mae, porque es como volver a nacer. O sea, ir a otro país, así es volver a nacer. Haber hecho todo eso, vender absolutamente todo, una vida estable que tenía yo aquí, y irme para allá, y volver a nacer en otro lugar, fue el peor movimiento económico que hice en mi vida, pero el mejor movimiento a futuro, la mejor inversión a mi carrera que pude hacer en mi vida. Es que Miami es
bien caro. Es demasiado caro. Y más ahora, o sea, es terrible, o sea, es demasiado caro, o sea. Es extremadamente caro. Después del COVID es extremadamente caro porque la gente que solía vivir en Nueva York se obstinó de estar en Nueva York Y jalaron para allá. porque no se podía salir a ningún lado sin mascarilla y no sé qué, y Florida nunca le importó. Entonces la gente dijo, como, ¿para qué vamos a estar aquí en Nueva York pagando un montón de plata si no podemos ni salir? Y viviendo en apartamentitos así. Dijeron, nos vamos para Miami a pagar menos, viviendo mejor. Entonces se vinieron y se inflaron los precios. Mae, digamos, en South Beach, por ejemplo, una caja de leche vale $7, mae. Una caja de leche, güey. Es una locura. Eso. Uno, digamos, para moverse ahí a vivir decente y no ser un caballo que desperdicie toda la plata, hay que andar, mae. Hay que salir a downtown y de ahí para allá, ojalá hacia Hialeah, donde los precios ya son normales. Mae, hace el año pasado fui con mi novia a desayunar porque nos tuvimos que quedar 2 días porque estamos con un vuelo de conexión. Mae, fuimos a desayunar ahí a Miami, un lugar que se llamaba Pura Vida, nos atendió de hecho una tica. Fue súper loco. Mae, y en el desayuno, mi novia y yo, un desayuno normal ahí, típico desayuno gringo, etcétera, con cafecito y un batido cada uno. Mae, pagamos $102. Mae, Pura Vida es carísimo, weón. Mae. Pura Vida tiene la fama de ser carísima, Entonces entiendo al 100% lo que vos decís, como que obviamente pido el esfuerzo económico que tuviste que hacer para estar allá durante bastante tiempo, fue fuerte. De mae, yo llegué allá con mucha ignorancia porque nadie lo capacita a uno en, ¿verdad? En irse a vivir a otro país. Entonces yo llegué y dije, nada, mae, me busco un apartamento, pago el depósito y vámonos. Mae, no funciona así, hay que hacer todo un trámite. Yo no tenía crédito porque era la primera vez en ese país. Entonces era como, ¿y usted quién es? ¿Y por qué me va a alquilar? Y como estaba lo de la pandemia, entonces un montón de gente que alquiló, el gobierno les dio chance de no pagar y no los podían echar. Entonces, mae, los dueños de las casas quedaron curadísimos y ahí en adelante era como, no, mae, yo ocupo tener certeza de su solvencia económica. Y yo no, mae, ni pagaba un salario en Miami Inc., mae, para poder decir yo, mae, no, sí, yo me puedo defender o no. Y hay que pagar como 2 veces. Creo Entonces que tuve que poner 2 depósitos, primer y último mes. Entonces, mae, tuve que pagar una estupidez de plata de entrada, que fue agarrar, una parte económica muy importante y ponerla de un solo golpe ahí. Y son cosas que usted no contempla, ¿verdad? Cuando usted se va a ir, porque nadie se lo explica. Total. Una última preguntita ya, como para ir ya casi que finalizando. Obviamente van a terminar de ver el tatuaje al final, ¿verdad? Obviamente. Todavía falta un toquecillo. Pero una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿qué es eso en lo que usted gasta? Que usted sabe que podría evitar, pero le gusta porque es un capricho. Mae. Todas las cosas en la mente. Sí, yo 1000 cosas, todo lo gasto. O sea, no, mae, yo de salir a comer y en viajar, mae. Yo viajo demasiado, mae, entonces gasto todo y un montón ahí. La gran mayoría en viajes, mae, sí. El año pasado agarré como 34 vuelos, mae. Me pasé todo el año fuera, mae. Imagínate. Sí, entonces sí gasto mucho, en serio, en viajes. Pero es porque de una u otra forma yo lo considero como aprendizaje, capacitación y profesional, ¿verdad? No, y de hecho que hay un dicho que siempre la gente de 40, 50 me dice, y le dice a la gente más joven, es como, mae, en los 20 viaje todo lo que pueda, mae, viaje todo lo que pueda, mae, porque es la edad para eso, mae, porque después a los 50, no es como que no pueda viajar, pero mae, es diferente el ritmo que uno lleva a esas edades. Mae, a mí una vez un cliente me dijo, cuando Paseo Colón lo vea muy grande, empieza a salir, mae. ¿Cómo? Cuando vea Paseo Colón ahí, lo vea muy grande, sea muy grande para usted, mejor empieza a viajar. Pues significa, mae, que se está empequeñeciendo la mente, mae. Mae, ahí como para ir cerrando, pero también quedó la curiosidad, mae, esos 34 países, ¿cuál le cuadró más? Y, mae, sé que varios, obvio, pero hey, sí, ¿qué le queda a la mente? Fueron buenos, bueno, sí, fueron diferentes. Mucho en Miami también. Diferentes estados, digamos, dentro de Estados Unidos y países, ¿verdad? De diferentes lugares, de diferentes países también. Pero en Miami, por ejemplo, yo había estado en España, pero había estado en Barcelona. Y estuve en Madrid, mae, me encantó. ¿Le gustó más Madrid? Me encantó Madrid. Hay gente que normalmente dice al revés, como que les cuadra más Barça. A mí me encantó Madrid, mae. Yo no sé, es una hora así de locos, pero de verdad la pasé muy bien, me encantó. Gran Caimán me parece increíble también, me parece un lugar que uno dice, mae, nunca me imaginé que fuera así, es un lugar muy chiva, mae. Pero es que en general, mae, viajar es demasiado tuanis. Yo diría que el mejor país para vivir en el mundo, probablemente de los que he estado,
es Canadá. Canadá. Canadá está increíblemente bien, ma, es un excelente país. Pero, ma, es que yo amo Costa Rica, Sí. ¿no? ¿Qué problema? Es muy tico, ma, me gusta demasiado la gente de acá y me caen muy bien. O sea, Ajá. entonces, Dima, yo Tiquicio es tiquicio, tiquicio es tiquicio. esto es lo mío, no hay nada como Costa Rica, ma. Max, una última pregunta para personas que tal vez están, como cuando usted está iniciando, ¿verdad? Jóvenes, etcétera, y que quieran meterse a esta industria, pero lo están dudando por miedo a esto, miedo a lo otro. ¿Cuál es algún consejito que les puedas decir? Madre, vea, si yo hubiera seguido lo que me decía la gente, nunca hubiera hecho nada. Nunca hubiera Qué hecho nada. bueno, man. Yo tuve que hacer las cosas en contra de todo pronóstico. Y el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada. Let's go. Así que hay que arriesgarlo, pero haciendo las cosas suceder, ¿verdad? Las cosas no pasan solas. Hay que agarrar, ponerle demasiado trabajo y mientras todos están durmiendo, usted estar trabajando, porque esa es la realidad, mae. Si usted quiere resultados extraordinarios, tiene que trabajar de manera extraordinaria. Pero todo se puede lograr, mae. Literalmente todo se puede lograr, ¿me entiende? Qué buena nota, ya Man, saben. buena esa. Cerró también que yo diría que cerremos aquí, man. Sí. Ya se terminó el tatuaje. Queda ¿no? tatuaje a media, man. ¿Te imaginas? De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Muchas gracias otra vez más por todo lo que nos han estado comentando en todos sus episodios, porque nos han estado pidiendo nuevos invitados, etcétera, por su atención. Ya saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho, comenten, compártalo con una persona que le puede servir este tipo de información y nos vemos en el episodio número 18. Don Álvaro Girón en el 18, nos vemos. Nos vemos. Pura vida.